tal? Bienvenidos a Memorabilia Café. Soy Rodrigo Acuña y en este video hoy quiero platicar qué es Memorabilia Café. Hay algunos de ustedes que me hacen favor de seguir semana a semana los videos, que vienen desde hace varios meses o tiempo atrás siguiendo todas las publicaciones en Facebook y en Instagram. Pero hoy, para todos los que no lo han hecho así, quiero platicarles qué es Memorabilia Café, por qué se llama así y por qué es una colección de este estilo. Hace alrededor de unos 15 años empecé a coleccionar cosas que para mí fueron importantes, con las que crecí, con las que jugué, y pues empecé a darme la tarea de conseguir esas cosas, de lo que yo llamaba era comprar mis recuerdos, ¿no? Este, Volver a tener la noción de qué tamaño era una de las figuras, cómo se veían, este, tener, recordar texturas, recordar momentos. Y empecé a hacerlo con las cosas, como digo, que yo tuve o que en algún momento quise tener, pero que no pude tener. Y de esa forma empezó a hacerse una colección de algunas cosas de los años 70, de los años 80 y un poco de los años 90. Cuando platiqué con mi esposa de lo que quería que fuera esto, un espacio que permitiera recordar a toda la gente esas cosas con las que crecimos, muchas cosas que con solo verlas nos recuerdan la época, porque no todo lo que está en la colección necesariamente lo tuvimos. Pueden haber sido cosas que viste en el súper, en anuncios, en espectaculares, en casas de amigos, en fin, ¿no? Eh, y como iba tomando la línea de la colección, que eran cosas mías que tuve o quise tener, pues mi esposa me comentó, oye, pues sabes qué, hace falta que también haya cosas de mujeres, porque de lo contrario no va a ser una colección familiar, no va a ser algo que también a nosotras mujeres nos haga identificarnos o nos haga recordar. Y entonces me di cuenta que tenía mucha razón en lo que me estaba diciendo. Empecé a comprar cosas de las que ella se acuerda que fueron sus juguetes, o de cosas que ella se acuerda de la época, cosas de como las que vi que jugó mi hermana. Y entonces así fue creciendo la colección, pero primero estaba muy en línea de juguetes. Después empecé a ver que hay muchas otras cosas que nos recuerdan los momentos y que nos recuerdan esas etapas de crecer, de primaria, de secundaria, de prepa. Entonces la colección ha crecido. Les voy a dar un pequeño recorrido para que vean algunas de las cosas de lo que hay. Y ese es el objetivo principal, documentar la época 70, 80, 90 de la manera más amplia posible, que sea realmente un trabajo documental, que aunque sea no tener toda la colección de Star Wars, tener algunas figuras, pero también tenerlas en sus empaques o en sus cajas originales, porque el arte de las cajas, los cartones, la forma en la que se imprimía en esa época, pues todo es parte de nuestra historia. Entonces, los voy a llevar a que conozcan la colección. Espero que les guste y espero que me hagan favor de compartir, comentar, darle me gusta a este video para que más gente como ustedes pueda conocer y pueda compartir este espacio. Una de las cosas que es un fiel testigo de cómo ha ido pasando el tiempo, o cómo hemos sido nosotros testigos de cómo ha pasado el tiempo, son las marcas. Las marcas han ido cambiando y han ido evolucionando sus imágenes. Eh, por ejemplo, Bimbo recientemente está cumpliendo 75 años. Y pues todo esto ha sido parte también de nuestra cultura y de nuestro crecimiento. Algunas de las personas que me hacen favor de seguir Memorabilia Café me han comentado que familiares suyos durante algún tiempo tuvieron tienditas o tuvieron negocios donde este material pues era muy común para ellos y muchísimos promocionales. Muchos otros de nosotros no tuvimos esos negocios, pero pues lo que teníamos era un consumo habitual en esos lugares. Esas tienditas, estanquillos, que a veces eran la habitación de una casa, la cochera, lo que fuera,
nosotros vimos todo esto y esto pues sin duda nos recuerda los exhibidores, los muros de la tiendita de la escuela, este, todo esto pues ha sido parte de nosotros. Las marcas, los logotipos. Y realmente pues es un lujo y es todo un gusto poder tener este tipo de láminas pues que documenten esto que les comento. Por ejemplo, este es el año del 76. Aquí se puede ver. Y estas eran unas tipo banderas que iban afuera de las tienditas, en los muros exteriores, para indicar a lo lejos cuál era la tiendita. Este también es de octubre del 76. Algunas cosas ya mucho más grandes, pero increíbles también, como esto de Gansito Marinela. Y todo eso era el material que salía en lámina. Pero por ejemplo en los años 90 ya empezaron a llegar cosas de PVC. Por ejemplo, este es de las Olimpiadas del 96. Fácilmente se rompen, son mucho más frágiles, evidentemente mucho más ligeras. Y estos también con algunas termoformados o realce hecho por medio de un molde. Y que bueno, pues son sin duda también una gran ilustración de lo que iba pasando en la industria, porque pues, los envases cambiaban de tamaño, cambiaban de forma. Este, por ejemplo, era vidrio retornable. Antes antes los vidrios eran retornables, después llegó vidrio no retornable, empezó a llegar el plástico, cambiaron los modelos de las botellas de unos tamaños a otros. El tamaño de las familias simplemente cambió. Una familia antes podía tomar con una Coca-Cola familiar en una comida el refresco, y cuando las familias crecieron pues eso era prácticamente imposible y empezaron a salir botellas de 2 litros, de 3 litros. Entonces es increíble cómo hemos visto ciertas cosas que quizá no le hemos puesto demasiada atención, pero sin duda es parte de la historia. Vamos a seguir recorriendo. En todo esto vamos a ver electrónica, comida, papelería, cuadernos, telefonía, juguetes. Vamos a ver muchísimas cosas, que esto es el trabajo que he hecho en Memorabilia Café. En este recorrido vamos a poder ver algunas cosas que han formado parte de nuestro crecimiento. Vamos a poder ver desde cajitas felices, cajas de galletas, por ejemplo, dulces, un calzador de calzado Canadá y muchas cosas, juguetes que fueron muy famosos como el 2XL, comida, los cartuchos del 2XL. Esto, por ejemplo, que fue súper popular entre las niñas en finales de los 80, principios de los 90. Y pues muchas de estas cosas que de repente se han quedado incluso borradas en el olvido, y que cuando las vemos empiezan a salir esos recuerdos increíbles. Por ejemplo, las cosas que tienen que ver con comida. Es de verdad impresionante que puedan aparecer todavía en sus empaques originales. Cosas que cuando hemos puesto en internet han sido súper comentadas. Como un pianito así, que podría parecer tan sencillo y que de la nada nos trae cascadas o avalanchas así de recuerdos, ¿no? En esta parte de acá abajo pueden ver algunas botellas de refrescos, unas llenas, vacías, paquetes de cerillos, chicles, paquetes completos de chicles, más cerillos. Estos cochecitos, por ejemplo, que tenían polvo, que era un polvito de dulce, muchísimas latas de chocolates, los agitadores. ¿Se acuerdan los agitadores? ¿Qué tan populares fueron? Eran unos súper promocionales de todos los negocios en la época. Botes de vitaminas,
Un frasco de Gerber, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo sonaban las tapas de los Gerbers? Chocolates, dulces, los empaques de los chocolates de Ricolino. Entonces, tantas cosas tan interesantes. Por ejemplo, una computadora, una botella de aceite o una botella de Bacardí, viejas. Los disquetes con los que respaldábamos gran parte de nuestra información en este tipo de computadoras que tenían nada más 500K. Hoy las fotografías en nuestros celulares ni siquiera miden eso. De este lado, por ejemplo, la boligoma, el Aeroshoot, que para mí fue dificilísimo conseguir, los invasores Cobra y tantas cosas más que han sido parte de nuestra infancia y de nuestro crecimiento. Por ejemplo, una barra de chocolate Presidente. Esta barra está completa. El chocolate está ahí adentro. Como pueden ver, no tiene nada de buen aspecto. Pero bueno, pues es parte de la colección. Vamos a seguir avanzando, no se vayan. Esto es la colección de Memorabilia Café. Y por ejemplo, recuerdos hasta de los baños de nuestra casa, ¿no? La regadera, el shampoo que usaba mamá, las hermanas mayores, las tías, las abuelas, desodorantes, por ejemplo, pilas, medicinas. Esto sigue lleno. Entonces son muchísimas cosas que realmente pues nos pueden hacer viajar en el tiempo. El shampoo de Farrah Fawcett, distintos botes de crema, una tela adhesiva, más cremas y tantas cosas como una pasta de dientes. En fin, la memorabilia está prácticamente en cualquier espacio. Platos, por ejemplo, para festejar las fiestas. Unas de Superman, Batman, la Mujer Maravilla. El Batrax en la versión americana de la marca Migo. Los juguetes de Fisher Price. Los shampoos. ¿Cuántas veces no hablamos y pensamos que esto eran las gelatinas líquidas? ¿Se acuerdan que también vendían? Pues bueno, estos eran los shampoos. Cómo se veían los paquetes de los rollos. Y son montones y montones de cosas tan simples como este llavero al que le chiflabas y respondía para que pudieras encontrar dónde estaban tus llaves. Entonces, todo esto forma de una o de otra forma parte de la memorabilia. La memorabilia son cosas que nos generan recuerdos. Y todo esto, sin duda, de una o de otra forma, nos genera recuerdos. Vamos a seguir viendo más cosas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a recordar cosas de papelería y cosas que llevamos a la escuela? No se vayan, es Memorabilia Café. Muchas de las cosas que han sido muy populares en años anteriores, cuando íbamos creciendo y todo, son este tipo de cosas. El horno mágico, la Tippy Skates. Y eso cuando estamos hablando de juguetes. Pero ¿qué tal, por ejemplo, estos disfraces? ¿Qué tal, por ejemplo, este tipo de situaciones o de recuerdos, ¿no? El Telegana, un dispositivo muy novedoso que sacó TV Azteca. Cosas que pueden llevarnos y recordar a familiares, quizá los primeros cigarros que fumaste, comerciales, eslogans, tantas cosas que realmente pueden estar haciéndonos recordar este tipo de cosas, ¿no? En esta parte de aquí abajo, por ejemplo, dulces, los mil cocos, motitas, las pinas de Montes, los chiclosos Cori, Tootsie Pop, estas barras de cereal o de galleta que hizo Cornflakes para los deportistas, para el México 68, las latas de chocolate express,
los maravillosos aristochoques de Lili Ledy. Y bueno, uno de los mayores éxitos en los juguetes, la casita del árbol. Siempre que hablamos de la casita del árbol o siempre que posteamos la casita del árbol, la cantidad de comentarios se va a las nubes, porque fue un juguete súper querido y súper recordado. Tenemos algunas otras cosas como por ejemplo los magicuentos, coches de plástico sin pala, este tipo de pistolas. ¿Se acuerdan todo lo que hacíamos con ellas? Los Tente y tantas cosas más de las que vamos a seguir platicando en Memorabilia Café. Ahora estamos viendo cosas que nos recuerdan la escuela. De una o de otra forma podemos acordarnos de, por ejemplo, gomas. Y en esta parte empiezan a pasar cosas como las que les platiqué al principio. Son cosas que quisiste tener o que quizá tuviste. Por ejemplo, este tipo de gomitas que le poníamos en la parte alta a los lápices, pues posiblemente eran cosas muy comunes. Pero pues ya tener todos los tipos de gomas y de distintos personajes, eso lo empezaba a hacer más difícil. No todas las familias o no en todas las familias teníamos la oportunidad de tener este tipo de cosas. Entonces de repente había algunos artículos pues que veías, que querías tener, que eran cosas de tus compañeros y que obviamente pues como todos los niños los anhelábamos, ¿no? Los famosos plumonitos. Este fue otro empaque que tuvo plumonitos. Y tantas cosas como los colores, los fantasy, ¿no? En este tipo de estuches, que son eran muchos colores, eran unos de los estuches de los más finos. Y empezaron a salir cosas que nos recuerdan la época de una manera súper importante, ¿no? Wherever. Otros lápices tipo bicolor de los mismos fantasies. Los plumones Vero Aquacolor. Tantas y tantas cosas que nos acompañaron a la escuela y que nos fueron haciendo recordar o dejar marcada la época, porque en ese momento no lo veíamos así. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes no les tocó que les pusieran un sello de estos? Como dice Luis Villagómez, estas son las cosas de lo políticamente incorrecto. Imagínense qué pasaría si hoy le ponen a un niño un sello de retrasado. Lo primero que pensarías es que estás calificando al niño como retrasado, más no que estás poniendo que era retrasado en su trabajo. Estos son el tipo de cosas que pues a nosotros, digo, me imagino, no sé ustedes, yo siento que nos dejaron crecer de una manera muy normal. Hoy las cosas son completamente diferentes. Pero ¿quién no recuerda haber tenido estos sellos, por ejemplo, de burro? Varias veces me tocaron los de burro. Por ejemplo, una caja llena de gises como la que tenía el profesor arriba de su escritorio y que varias veces con varios de ellos fueron proyectiles que les permitían llamarnos la atención a distancia, aventarnos los gises o aventarnos los borradores. Entonces, esta es una parte de todas las cosas también de la papelería que forman parte de la colección, que forman parte de la memorabilia y que poco a poco he ido o iré compartiendo con ustedes. Este es el espacio en el que todos los días estoy fotografiando las cosas de la colección para subirla a las redes. Como han podido identificar, este fondo es el que aparece en Facebook, en Instagram y eventualmente también ha aparecido aquí en YouTube. Aquí voy poniendo las cosas o que quiero ir posteando para ir subiendo, de repente escogiendo temáticas como el fallecimiento de Maradona, como la pelea de Mike Tyson que pasaron hace unas semanas, o las cosas que de repente van llegando y tengo que empezar a limpiar y a catalogar, como por ejemplo este tipo de cosas que llegan pues con cierta polvo, tierra,
por el tiempo que han estado almacenados, no sabemos en qué lugares. Y entonces todo esto se tiene que limpiar y catalogar para irlo poniendo en los distintos espacios que ustedes han visto, pero también pues para poder analizar las cosas, como este catálogo, por ejemplo, de Palacio de Hierro de Navidad del 85, con cosas súper interesantes de la época y que forman parte también de la memorabilia, porque antes era súper común que este tipo de catálogos llegaran dentro del periódico o que se repartieran incluso de casa en casa. Y bueno, pues era lo que nos permitía ver qué era lo que venía en la época. Esto es Navidad del 85. Hay otras cosas que de repente puedo conseguir en muy buen estado, como este juego del Atari 5200 Pole Position. Yo no sé si lo jugaron, pero era de mis favoritos. O cosas súper, súper, súper extrañas, como este vocabulario para turistas de México 86, lo hizo la Secretaría de Turismo. Y por ejemplo, pues aquí les iba diciendo en los distintos idiomas, está incluida la propina, y aquí podías ver distintas cosas, entremés, el café, cocada, esto por los dulces, ¿no? Los postres, guarda el cambio, para el transporte. Qué interesante, esto yo no lo conocía y me pareció genial. Y bueno, pues algunas otras cosas como un Super 8 de la Guerra de las Galaxias o un cassette, en este caso de una gran banda, Quiet Riot, en este formato hecho en México y que era de los formatos de CBS. Esto sigue siendo parte de Memorabilia Café. Esto es lo que todos los días ven ustedes en redes. Este es el espacio que ocupo para poner las cosas e irlas subiendo. Espero que les esté gustando el video. No se vayan, seguimos aquí. Bien, y poco a poco, cada una de estas cosas son parte de Memorabilia Café. Cosas que tomamos, cosas que usamos de manera muy personal, que íbamos personalizando de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras aficiones, cosas que nos iban ayudando a expresar nuestra personalidad, tiendas y empaques, cosas que nos comimos y que fueron nuestras botanas, nuestros postres y que también disfrutamos enormemente. Cosas que a lo mejor fueron de nuestras primeras etapas de la vida, nuestras fiestas de muy niños y que difícilmente nos acordamos hasta que no los volvemos a ver. Cosas por las que sin duda nos peleamos en la casa. ¿Quién agarró mi mantel? Este es mío, este es tuyo. Todas estas cosas son parte de nosotros. ¿Por qué no esto con lo que fuimos a la escuela? Una de las varias que les he mostrado. Cosas con las que jugamos y nos divertimos. Todo esto es Memorabilia Café. Muchas de las cosas que les mostré, muchas más que hay por mostrar. La colección hoy se compone por más de 3000 cosas. Y de esas 3000, pues he mostrado algunas, otras es más difícil irlas publicando. Pero todo esto ha sido exhibido en varias exposiciones, en varias exhibiciones a las que me han invitado. Ojalá que una vez que terminemos con esta parte del COVID y de la pandemia podamos volver a exhibir y exponer para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de ver estas cosas en vivo, recordar pues más fielmente, mucho más allá que una foto, cómo eran los tamaños, las texturas e incluso, ¿por qué no?, en muchas de las cosas los aromas. Hay muchas cosas que aún conservan su aroma original. Esto es Memorabilia Café. Por favor recuerden, compartan, comenten, pongan me gusta. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias, soy Rodrigo Acuña. Nos vemos la próxima semana.